Bueno, entonces les doy las bienvenidas a todos y a todas a este encuentro que tenemos cada 15 días con los promotores de salud, y la idea es hablar un poco de la importancia de cuidar la salud mental de los adolescentes y jóvenes en tiempos de pandemia. Y antes de escucharlos a ustedes, ¿no? Siempre digo que bueno, ahí tienen mis contactos, y tener la posibilidad de pensar qué les ha pasado a ustedes en tiempos de pandemia. Porque realmente uno dice, bueno, todavía no hemos salido y estamos mirando realmente las secuelas, ¿sí?, de la actividad y digamos que ha pasado en tiempo de pandemia. Y lo que siempre charlamos como promotores de salud es crear esperanza a través de la acción, que fue el lema que se utilizó para el tema de recordatorio en el tema del suicidio. La idea es esto, ¿no? Esta montaña de personas tratándose de apoyar y crear esperanza actuando. ¿Y cómo podemos actuar cada uno de nosotros en nuestros distintos roles en tiempos de pandemia? Entonces, yo les pregunto a ustedes, si quieren después lo ponen en el chat, o lo podemos ir charlando, ¿cómo es este hoy pandémico de ustedes? ¿Sí? Ahí justamente decían las chicas que salían de la guardia de enfermería, y cómo ustedes se encuentran ahora, y cuando decimos esta nueva normalidad, yo digo que es una nueva realidad para todos, es una nueva realidad para las familias, que en este momento uno dice como familias y sostenedores de adolescentes y jóvenes también, son protagonistas de estas reconfiguraciones constantes de la pandemia, y por eso decimos tratar de trabajar con ellos y ellas. Entonces, quiero que piensen en estas dos palabras, y si alguien me quiere interrumpir puede hacerlo por el audio o por el chat, si saben lo que significa la palabra sindemia, porque de pandemia hemos hablado, pero de sindemia no hemos hablado. ¿Alguien sabe qué es sindemia? Nos ha atravesado a todos esta pandemia. Y Son acá, dos o más pandemias, ¿no? ¿cómo? Como que son un conjunto de brotes, algo así. Ahora lo vamos a detallar. Miren este hombrecito apoyado ahí. Y la sindemia es, así como dijiste vos, una suma de dos o más epidemias o brotes de enfermedades intercurrentes. Y realmente es un neologismo que une dos palabras, sinergia y epidemia. Y nosotros decimos que hay varias epidemias en esta pandemia porque hay una inequidad sanitaria que muchas veces está causada por la pobreza, por el estrés y esta violencia que es de tipo estructural, ¿sí? Es decir, a una pandemia se le suma, cuando nosotros decíamos, bueno, se tienen que lavar las manos con agua y jabón, tienen que utilizar alcohol, y nosotros decíamos, bueno, no todas las familias pueden tener acceso al agua potable, y cuando decíamos no se tenían que reunir o tenían que vivir y ventilar, y nosotros decíamos, ¿cómo van a ventilar algunas casas? ¿Cómo no tienen, con esta convivencia intensiva que teníamos o tenemos todavía en algunos países, que estaba apareciendo, ¿no? Es decir, esta inequidad sanitaria. Y en relación a los chicos y a las chicas, yo les traigo algo de Gabriela Mistral, que es de Chile, una hermosa autora, donde dice, muchas cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, y esto vinculado a los adultos. Los niños, y yo agregaría a los adolescentes, no pueden. Ahora es su momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está, sus sentidos se están desarrollando. A él nosotros no podemos contestarle mañana, su nombre es hoy. Y cuando hablamos de curso de vida, como este muchachito le dice al otro, siempre me dicen que tengo toda la vida por delante, y lo de atrás, ¿qué fue? Es decir, es importante todas las acciones que nosotros hagamos, ¿sí?, desde la niñez, por supuesto, y no tenemos que olvidar la adolescencia. Entonces, vuelvo a traerles una diapositiva para aquellos que no la vieron, que yo les dijera a ustedes cómo tienen que definir salud. Y muchos hablan de ausencia de enfermedad. Y esto me parece que algo en una mirada más integral habla, ¿sí?,
de el completo bienestar físico, mental, espiritual y social de niños, niñas y adolescentes. Miren ustedes, el desarrollo educativo, esto ha sido muy, muy devastador en nuestros países porque han tenido pocas clases. La adecuada participación en las actividades de la comunidad. Entonces, salud también es desarrollo educativo. La participación en las actividades de la comunidad, sí. Y acorde a la cultura y al desarrollo que podamos tener de la máxima potencialidad de niños, niñas y adolescentes. Pero miren ustedes lo que decíamos, la salud integral está relacionado con el desarrollo de las etapas anteriores y las circunstancias presentes. Winnicott señala que no es posible pensar que se desarrolle en la madurez y la salud plena en un marco social inmaduro y enfermo. Y para promover la salud integral tenemos que fortalecer los sistemas educativos y la familia. Por eso siempre cuando hablamos de adolescencias, hablamos también de familia. Y cuando hablamos de salud, y cuando nosotros, si bien hoy vamos a hablar de salud mental, hablamos de algunas dimensiones de la salud. La dimensión de la salud es una nutrición adecuada, relaciones receptivas, recíprocas, conexión, esta posibilidad de conectarnos, de estar todos juntos, la seguridad que les puede dar el ambiente, la protección, el ambiente limpio, que tengan oportunidades de aprender y de educarse, que puedan lograr autonomía personal y la resiliencia. Muchos de ustedes ya conocen la palabra resiliencia, ¿sí? Y entonces esta mirada hace que nosotros tengamos una dimensión de lo que es salud. Y cuando nosotros hablamos de salud, vuelvo a traerles esta imagen de Mafalda, que yo quiero que la recuerden siempre, que cuando tenemos un adolescente frente a nosotros, tenemos que tener en cuenta que piense y que siente, cuáles son sus sueños, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que realmente le interesa, qué ve, cómo es su entorno, cómo son sus amigos, a qué problemas se enfrenta, qué dice y qué hace, cuál es su actitud, qué escucha, cuáles son sus debilidades y fortalezas. Y ahora las chicas que venían de la guardia, decir, uno sí, cuando está de guardia, corre, 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 pero realmente al que tenemos adelante, lo miramos como tendríamos que mirar a esta Mafalda, ¿sí? Antes de saber, digamos, muchas veces identificar cuál es su concepto, su autovaloración. Si nosotros promovemos que participe en la toma de decisiones cuando vamos a hacerle un tratamiento, miren ustedes, hoy era feriado y una de mis pacientes me manda a pedir, y ahora nosotros tenemos mucho las recetas online, y yo estaba en un lugar donde no podía hacerle la receta online. Entonces le dije que fuera al hospital, era anoche, y hoy también volví a pedírmela, cuando las pude hacer, me decían que había ido al hospital a pedir la receta de los anticonceptivos y no se la habían querido hacer. Y yo hablaba justamente esto, desde cuál es la prioridad, ¿sí?, que tiene cada uno de nosotros, porque no lo consideraron que era una consulta de urgencia en una guardia, hacer una receta para un anticonceptivo que ustedes saben que lleva poco tiempo. Y nuevamente, en esto de salud mental, les pregunto a ustedes, ¿sí?, que ¿dónde están? ¿Dónde están en este círculo? En esta ruta que yo dibujé. Viene un virus de la China y todos dijimos en su primer inicio, esto no puede ser, esto no está, esto no va a llegar acá, no llegaba ni a Cuba, ni a Colombia que están acá, ni a El Salvador, tampoco iba a llegar a la Patagonia Argentina, pero después de esto aparece el virus y aparece nuestro enojo, nuestra rabia, ¿sí?, y nuestra bronca. Bronca decimos acá en esto de porque ahora, porque a mí, porque en esta etapa de mi vida, ¿por qué aparece esto, ¿sí?, que me atraviesa? ¿Por qué no hay vacunas? ¿Por qué me tengo que encerrar? ¿Sí? Pero después aparece este tema del miedo y la vulnerabilidad, saber que nos podemos contagiar, que nos podemos enfermar, y una tristeza inmensa que muchas veces es por la muerte de la gente que uno quiere, o también sentir que podemos morirnos nosotros. Entonces, en esta negociación con la tristeza, yo digo siempre que entre la negociación, la tristeza y la depresión, que requiere apoyo emocional, han transcurrido muchos de mis pacientes.
en los cuales, yo digo, iban de la cama a la heladera, de la heladera al frigorífero, y como dicen ustedes, digamos, la conservadora, a la cama, a ver pantallas cuando podían, y tener problemas en el sueño, y estar angustiados. Y yo digo que lo importante fue tener rutinas, poner rituales, siquiera un ritual. Yo me imagino que muchos de ustedes, cuando eran chiquitos, si piensan en un ritual, era que eran acompañados o les leían un cuento, o charlaban de algo, o conversaban en la mesa con las familias. Ahora los chicos y las chicas muchas veces, si tienen posibilidad de tener un teléfono, se van a dormir con su teléfono y con su pantalla, y el resto de la familia también. Y el hecho de poner en palabras es encontrarnos, como en estos momentos que nos encontramos, y podemos decir lo bueno y lo malo, lo mejor que nos pasó en el día, ¿sí? 2 o 3 palabritas, porque muchas veces los adultos en la familia dicen, está todo bien, está todo bien. Y nosotros también tenemos que enseñarle a los adultos que puedan poner en palabras sus sentimientos. Poner en palabras nuestros sentimientos hace y es sanador, ¿sí? Y además los chicos, ¿sí?, que nos imitan muchas veces y que entienden de que nosotros podemos poner en palabras, ellos también van a poner en palabras. El hecho de aceptar y tener esperanza, generar nuevos hábitos e integrar nuevas experiencias. La idea en esta curva de esta aceptación, de la esperanza, ver que aparecen las vacunas y aprender, pero muchas veces en esta, ¿sí?, ruta, ¿sí?, yo les pregunto siempre dónde están. ¿Quieren chatear y decir dónde se encuentran en este momento? ¿Sí? Yo los leo. ¿Dónde están ustedes en esta curva frente al virus? ¿Aprendimos, integramos experiencias, aceptamos o estamos deprimidos? ¿Sí? ¿Quién se anima a ponerlo en el chat y lo leemos? ¿Cómo se sienten ustedes en este momento? Frente a todo este círculo, y es importante, miren, esta es una imagen que cuando la dibujo, Brian dice que están en una etapa de aprendizaje, y también lo dice Karen, ¿sí? Yo pienso que después de llevar un tiempo esto, también dice Amanda que está en aprendizaje. Después de pasar un tiempo, nosotros nos hemos dado cuenta que a veces sí, nos enoja, y nos enoja terriblemente, y entonces vamos de esta curva desde creer que habíamos aceptado hasta integrar las experiencias, como dice José, aprendiendo todos los días. Es difícil, son tiempos distintos, nos tenemos que permitir también a veces sentirnos, por supuesto, mal, ¿sí? Y realmente esta mirada, ¿sí?, poder llegar a concluir de que muchas veces necesitamos, por supuesto, de poner en palabras, trabajar con las familias, y esto, que es muy sencillo, dibujarlo frente a los chicos, chicas que nos vienen en la consulta, a mí me ha ayudado muchísimo, porque muchas veces a los chicos parece que no les pasara nada, y cuando pueden hablar del miedo, de sentir miedo de que se les puede pasar algo, también es importante. Entonces Florencia dice, yo creo que también estoy en aprendizaje, integrando experiencias. Muy bien. Entonces, muchas veces cuando le decimos a las familias, ¿sí? Ángel dice aceptar, aprendiendo, incorporando conocimientos a diarios. Y nosotros hablamos de crianza muchas veces, ¿no?, que es una palabra que es sostener, acompañar. Pero miren, nosotros decimos amor. Y esto de acompañar en la crianza, de sostener y de ocuparnos por el otro, también lo hacen las familias, y la idea que la autoridad se construye y es un producto de un vínculo sostenido, no de un momento para el otro uno tiene autoridad sobre el otro para ser escuchado y compartir. Se construye y está íntimamente ligada a la coherencia. Esto es un dibujo muy viejo de Quino, donde ven, ¿y por qué decimos que es muy viejo? Si ustedes miran el tamaño del televisor se van a dar cuenta por qué los televisores son finitos, pero cada uno estaba en lo suyo, ¿sí? Cada uno en la mesa estaba en lo suyo. Entonces el valor del encuentro en la mesa, promover el encuentro, promover el hablar, ¿sí?, de lo que nos pasa. Recuperar el encuentro de la mesa familiar, ¿sí? Y yo puse acá una frase, dice, ¿podrán los miembros de la familia convertirse en ciudadanos digitales inteligentes, capaces de poner límites al uso de la tecnología para encontrarnos en la mesa? La idea es la siguiente:
cuando nosotros decimos, ¿qué pasa? Muchas veces la tabla de equivalencia del tiempo de los chicos es un segundito y es media hora. Solo miro el correo, solo miro el chat. 45 minutos. Un momento y es una hora. Ya voy y son 3 horas. Y a media hora voy y en media y amaneció. Pero eso les pasa a los chicos, pero también nos pasa a nosotros, los adultos. Miren ustedes si estas recomendaciones, se las traje porque me daba... La podríamos tener ahora, después de la pandemia, o en pandemia todavía, que no, ojalá podríamos decir pospandemia. ¿Esto lo podríamos tener? ¿Sí? ¿Podríamos decir que un nene de 0 a 2 años no tuviera nada de pantallas? Cuando a veces uno les muestra las pantallas para que se conecten y vean a los abuelos y a los tíos. Nada de pantallas. De 2 a 5 años, entre media hora y una hora. De 7 a 12 años, una hora con un adulto adelante, nunca en horas de comida. De 12 a 15 años, una hora y media, mucho cuidado con las redes sociales. Y más de 16, 2 horas y en dormitorio no tendría pantalla. ¿Esto es real? Se los pregunto en el chat. ¿Esto es cierto? ¿Lo podemos cumplir? ¿Sí? Esto era prepandemia. Prepandemia. Nosotros lo que hacemos como recomendación es decir que no tienen que usar móviles una hora antes de dormir, y eso se los explico ahora un poquito por qué. No usar móviles o tablets a la hora de comer. Marcar un tiempo en familia, que ningún miembro de la familia los use, ¿sí? Un ratito sin nada de usarlo. Mientras se hacen las tareas escolares, muchas veces el hecho de muchos las hacen sobre la computadora cuando la tienen. Mientras está en la escuela no tendrían que tener móviles. Mientras está cruzando la calle, ustedes parecen una cosa insólita esto, pero es real. Y en el automóvil, excepto en los viajes largos. Pero miren una cosa que yo he visto, y lo he visto en el pasillo, por eso traje en el pasillo, digo, en la sala de espera, por eso la traje para ustedes. Veo que muchas mamás, uno fomenta la lactancia diciendo que tiene que tener conexión con la mirada con el bebé, y que vemos que la mamá, porque es en el momento pobre que la dejan tranquila un rato, se conecta con el celular. Bueno, y hablando de familias, es el trabajo con las familias. No podemos trabajar con los chicos sin las familias, por la transmisión de valores, y necesitamos ser capaces de enfrentarnos a problemas nuevos. Y yo les traigo esto, ¿no? Pensá que esta buena gente, antes de educarnos a nosotros, no educó nunca a nadie, dice la pobre Mafalda, pero realmente nuestra mirada, ¿sí? Es esto del florecimiento adolescente. ¿Y por qué les traigo esto? Porque ustedes van a ser promotores de salud, y los promotores de salud tienen que saber, ¿sí?, qué cosas generan un desarrollo positivo en nuestros adolescentes. Un desarrollo positivo es que tenga asertividad, que tenga habilidades relacionales, que tenga habilidades para la resolución de conflictos, que pueda tener habilidades de comunicación, que realmente tenga análisis crítico, capacidad, por supuesto, de pensamiento analítico, que sea creativo, pueda planificar, pueda revisar. Ojalá todos tuviéramos esas capacidades y de tomar decisiones. Esta mirada empática, reconocer sobre todo qué pasa con las emociones del otro que está frente a nosotros, reconocer las propias emociones, tolerancia a la frustración, esto lo puedo hacer hasta dónde, cómo, cuándo, optimismo, sentido del humor importantísimo. En el área moral, el compromiso, como todos ustedes tienen, con el otro, por eso están acá hoy reunidos, un día que para Argentina es feriado. Lo prosocial, la justicia, la igualdad de género, el respeto a la diversidad, respeto a la diversidad. Y miren en el centro, autoestima, autoconcepto, autoeficacia, autocontrol, autonomía personal, sentido de pertenencia e iniciativa social. Por eso este tema de trabajar en grupos y que ustedes se sientan identificados con los grupos es tan importante. Para nosotros, digamos, los adultos, es tan importante que ustedes se sientan identificados, que ustedes sean parte de la actividad, pero esto de lo intergeneracional, de tener y ofrecer la experiencia que uno tiene para que ustedes hagan su propio desarrollo personal. La idea es empoderarlos, ¿sí? Y empoderar, ¿qué significa?
hacer poderoso fuerte a otro, o a un grupo social, que en este caso podría ser desfavorecido. Y cuando nosotros hablamos de disciplina positiva es empoderar, ayudar a descubrir su propia valía y su propia capacidad. Y como está en este pequeño dibujo, dice, no hay como aprender a volar de chico, es cierto, pero también podemos aprender a volar cuando somos un poco más grandes, ¿sí? Siempre está la oportunidad, y la oportunidad muchas veces se la da el que está enfrente, por eso esto de promotores. Reconocer cuáles son los sentimientos del otro y validarlos, confiar en él y en ella y recordarle que sí lo puede hacer, trabajar en cooperación, ofrecerles opciones de cooperar, dar opciones y preguntar soluciones. Por eso yo les decía que en el próximo periodo que trabajemos formador de formadores, ustedes van a estar como capacitadores en algunas de estas cuestiones que son las que más conocen. Y esto de darle la posibilidad, hablábamos, ¿no?, de que no solamente darles la palabra, sino el hecho de que puedan ayudar a capacitarse a otros. Y esto de la posibilidad que tenemos de navegar otros mares, ¿no? El barco está más seguro en puerto, pero eso no es para lo que se han construido los barcos, ¿sí? Todos nacimos para navegar los mares de la vida, ¿sí? Nuestros propios riesgos los tenemos que correr, ¿sí? Por supuesto, y tenemos cada uno de nosotros nuestros retos. Los chicos y chicas necesitan saberse preparados, amados, cuidados, valorados, y prepararlos para estas travesías. Cuando no están las mamás, los papás, estamos nosotros para el acompañamiento como profesionales de la salud, y en este caso como grupos de participación juvenil. Y ahí tenemos el tema de la autoestima. Hoy me levanté más alto, más fuerte, más inteligente que ayer, y el otro pobrecito que dice, yo me levanté más temprano nomás. Y ahí se dan cuenta el tema de estar empoderado, ¿no? El empoderamiento del otro. ¿Qué pasó en la pandemia? Yo tomo los relatos de mis pacientes y quizás después hablemos sobre salud mental y qué nos pasó a todos o qué les pasó. La ausencia física de los pares, fuera de los espacios institucionales, así como enjaulados, como ven en esta imagen. El ámbito que más nosotros sabemos que los adolescentes perdieron es el ámbito, sobre todo lo dicen las encuestas, es estar más tiempo con sus pares. No acceder a espacios y tiempos nocturnos, la convivencia familiar intensiva, muchas veces sinónimo de convivencia problemática y conflictiva, población dependiente, subordinada, limitada en sus posibilidades, que no convivía muchas veces habitualmente con los adultos y ahora sí fue una simetría materno-paterno-filial importante, ¿sí? mucho más pesada para el joven. Las comunicaciones virtuales en su momento fueron omnipresentes, se pierde el contacto corporal, no se dispone de la misma intimidad, de disfrutar momentos solos en la casa, cuando la familia no estaba en el hogar, ¿sí? Y realmente muchas veces, si lo habíamos tomado, son llamativas las tasas de adolescentes que han tenido problemas relacionados con la salud mental. Nosotros sabemos el aumento, ¿sí?, de los intentos de suicidio, el aumento de los suicidios, las vivencias dolorosas, ansiedad, tristeza, desesperación, la habilidad, ¿sí?, la ideación disfuncional, ¿sí?, pensamientos fatalistas, como les decía, los trastornos del ritmo habitual, los ritmos habituales y los ritmos vitales, el trabajo, el sueño, la alimentación, trastornos en el comportamiento. Y yo les traigo una imagen que me trajo una de las chicas en el consultorio, donde dice, hacé las tareas, es lo único que tenés que hacer, no entiendo de qué estás tan cansado si no haces nada. Entonces la comunicación familiar. Esto es para lo que vamos a trabajar dentro de un rato. En la dimensión física, bueno, ya dijimos todos los malestares sabidos y por haber, ¿no? La sensación de vacío en el estómago, el nudo en la garganta, la sequedad de boca, las alteraciones en el sueño. Esto no es patologizar, esto es decir, estuvieron y están muchas sensaciones. En lo emocional, sentimientos de tristeza, enojo, miedo, culpa, ansiedad, impotencia, ignorancia, desesperanza, alivio muchas veces, amargura. Y en la dimensión cognitiva, dificultad para concentrarse, esto lo hemos visto mucho, ¿sí? Falta de interés, como que no terminaban nunca de hacer algo, la confusión, ¿sí?
cambios de comportamiento respecto a patrones anteriores, ¿no? Los chicos que no estaban aislados empezaron a sentirse mucho más aislados, se pusieron, retrajeron, no fueron hiperactivos, aumento del consumo del tabaco, del alcohol, del marihuana, y muchos chicos con el tema de los juegos en línea, sobre todo los varones. La dimensión social y el aislamiento, la violencia, sabemos de la violencia intrafamiliar, la dimensión espiritual, se replantea las propias creencias, porque a mí, porque esto, ¿sí? Mucho de replanteo de las creencias. Y estos agobios muchas veces hicieron, yo les voy a mostrar una imagen del 2021, abordaje integral del suicidio en las adolescencias. Miren ustedes en esta torta el porcentaje de mortalidad en adolescentes en el 2018 tenemos acá. Y como vemos, eran el 58.80% son todas causas externas y prevenibles, como en la mayor parte de nuestros países. Externas y prevenibles, quiere decir, la violencia, el tema del suicidio, esto aparece en los accidentes en la vía pública, ¿sí? Pero miren ustedes que generalmente nos forman para trabajar en tumores, enfermedades del sistema nervioso central. Miren qué porcentajes pequeñitos, ¿sí? Miren qué porcentajes pequeñitos, pero sí la mayor parte, 58.8%, está vinculado con causas externas que son prevenibles, en las cuales nosotros tenemos que trabajar. Miren ustedes en relación, ¿sí?, a las muertes en Argentina por causas externas de ambos sexos, ¿sí?, entre los 10 y los 19 años de edad, ¿sí? Miren ustedes, el 24.6% eran suicidios, las no intencionales 43.5%, agresiones 10.6%, eventos de intención no determinada y otras violencias, la violencia, ¿sí? Nuevamente. Entonces, tenemos señales de alerta, sí, existen conductas que pueden ser indicadores que el adolescente se encuentra deprimido, que tenemos que ver qué está pasando, que a veces padece algún trastorno que considera que se puede hacer daño, y estados de ánimo que ya lo habíamos dicho, depresión, es muy común el sentimiento de tristeza en el adolescente, que esté enojado, molesto, que tenga problemas académicos, baja autoestima, ausencia de proyecto de vida, eso es importante. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Sí? Las dificultades escolares y sociales. Muchos chicos, cuando se reactivó la actividad en las escuelas, tuvieron muchísimo miedo de incorporarse, ¿no? Asustados, no querían estar, se sentían muy mal, ¿sí? Entonces, la idea es volvernos a encontrar para hablar de estas cosas, ¿sí? Muchas veces sabemos que hay familias disfuncionales, ¿sí? Y que vemos que hay una mala comunicación, ¿sí? Y que hay conflictos con los padres y hay rupturas y falta de apoyo familiar, y ahí hay abuso de sustancias. En ese marco familiar, muchas veces los chicos pueden tener una idea de que algo está sucediendo y que pueden tener una sensación de no ser amados y no ser comprendidos. El cambio de las rutinas diarias, que lo hemos dicho, el cambio de los sueños, el consumo de sustancias, digamos, todas estas cuestiones es importante. Pero toda pérdida significa una crisis. Y perder algo produce crisis, malestar y dificultad. Y decirle que eso es normal que les pase, porque parece que fueran los únicos. Muchas veces frente a las crisis se experimentan peligros, pero a veces hay que vivirlas como una oportunidad, ¿sí? Que no vean solamente lo perdido, que no vean solamente la dificultad, ¿sí? Y ver qué otras cosas se abre con la pérdida. Muchas veces el sufrimiento, por supuesto, se habla de pensamientos negativos, de las carencias, de la pérdida, de los problemas psicosomáticos y de las crisis espirituales, cuando yo les dije. Bueno, esto, como ya saben, en este canal tienen un montón de material para trabajar, ¿sí? Y yo puse ahí facilitadores de Codagip para que vuelvan a recordar quiénes estaban trabajando y cómo estábamos trabajando, y ahí también están los videos de los chicos de la Red Joven, y les voy a dejar, que se los voy a copiar, esto que ahora después lo pongo en el chat, qué pasa con el suicidio y la depresión adolescente. Tienen mucha bibliografía acá para ver, así que se las voy a dejar después ahora copiada en el enlace, ¿sí? Y
en este rol que tenemos todos, donde haya un adolescente empujando por crecer, debe haber un adulto que ofrezca un sostén para su empuje, y yo no digo solamente adultos, muchas veces hay pares que sostienen, hay pares en las cuales se pueden encontrar y comprometerse con los otros. Ahora vamos a entrar al espacio de taller. Bueno, ¿quién se anima a hacer las devoluciones de lo que trabajaron en el grupo? ¿Quién empieza? Bueno, si están de acuerdo mis compas, arrancamos antes de que nos olvidemos. Perfecto, sí. Sí. Buenísimo. Me ayudan porque no sé si me voy a acordar de todo lo que hablamos. Nos pareció súper interesante lo que se habló hoy, porque es como que nos hizo acordar mucho a lo que se vivió el año pasado, pero también a lo que se viene, ¿no? En este año, en este nuevo tiempo. Empezamos hablando sobre el tema del suicidio, que es algo que nos alarma, ¿no? De que hablamos de esto, de que es algo que uno no está pensando, o no es consciente, mejor dicho, a menos que pase algo cercano a uno, o lo veamos en estos contextos así, ¿no? De decir, wow, te ponen un número y decir, es fuerte, es muy fuerte. Yo les contaba que acá en Chubut, Chubut es la provincia con más suicidios de adolescentes en toda la Argentina. O sea, es un número muy grande, y realmente es alarmante, ¿no? Entonces, ¿de qué manera hablamos de esto igual, ¿no? Del concepto del amor, de la ternura, del tema de la cercanía, que es el pedido más grande que hay de un adolescente, es eso, la necesidad, la soledad, ¿no? Hablamos de que por ahí los adolescentes, los jóvenes, se sienten muy solos. Entonces, el hecho de poder sentir esa cercanía, como por ejemplo lo hemos trabajado el año pasado en Codajic, esto de aunque estemos encerrados, pero por lo menos sabíamos que los sábados nos podíamos encontrar, podíamos charlar, podíamos tener ese vínculo, ¿no? Que por lo menos un rato nos sacaba de que estábamos en cuarentena, o lo podíamos trabajar de otra manera, abordar de otra manera. Y después hablamos de eso, de qué manera nosotros pasamos la pandemia, bueno, que estos encuentros fue algo que nos ayudó mucho. También yo les contaba de que acá en la Universidad del Chubut lo que hacíamos eran las mateadas virtuales, y por ahí, bueno, para los que no son de acá, que me pasó, que me preguntaban qué eran las mateadas, que bueno, el mate es una infusión propio de Argentina, que es como el té, nada más que se comparte. Entonces, por eso tomamos el concepto de mateada, como un concepto de esto del compartir entre todos. Y no sé si algo más me estoy olvidando. No, solamente de que, reforzando lo que decía Flor, de que el año pasado también, con respecto a todos los sábados que nos reuníamos, teníamos como la forma de cómo distraernos con conversatorios en vivos en Instagram. Entonces teníamos varias formas de cómo distraernos, y aparte de distraernos, convivir, aprender demasiado y enseñarle a otros jóvenes de cómo llevar la situación de COVID. Y también con respecto. Brian, te muteaste seguramente, no te estamos escuchando. No, ya estuve, paré. Bueno, a mí me emociona lo que dicen, ¿no? De que los encuentros de todos los sábados del año pasado, en honor también a la Vero, de habernos encontrado, de haber podido charlar, y de que eso nos ayudó a todos, ¿no? Un espacio de encuentro. Y miren el valor esto de hacer circular la palabra,
¿no? Que decíamos siempre, ¿no? El valor de poder hacer circular la palabra y de sostenernos en los distintos espacios. Eso seguramente voy a pensar en hacer una pequeña encuesta y llevarla al grupo de la red para hablar del valor que tiene el espacio de encuentro. Sí, así que eso es importante. Así que, como dice Flor, honramos a Vero en este momento y en el encuentro. ¿Sí? Gracias por el recuerdo y gracias por pensar en estas cosas que a veces nosotros acompañamos y bueno, el sentir de que se dio la posibilidad del intercambio. Ahí les dejo los enlaces de Hablemos de Duelo, ahora va a hablar seguramente el otro grupo, la asistencia y el Menti, ¿sí? Son las 3 cosas para hacer, así tienen toda la bibliografía y demás. ¿Quién toma la palabra por el otro grupo? ¿Quién se anima a tomar la Yo tomé apuntes, así que cualquier cosa, mis compañeras que estaba con Ángel, Iván y Karen, que me interrumpan, no hay problema. Listo. Nada, nosotros al principio hablamos de cómo nos habíamos sentido durante el confinamiento. Bueno, les contaba también con respecto a que la Argentina hasta hace poco estábamos como muy limitados en horarios y todo eso. Algo de lo que anoté, lo que dijeron mis compañeros y compañeras, fueron esto de estar alejados de la familia, el tema de la virtualidad que se complicó muchísimo porque una compañera tenía otros hermanos, entonces se interponían los horarios, el tema de los cambios de rutina, los cambios emocionales, era estresante, dijo una compañera. Un compañero dijo 2 años lejos de la escuela fue difícil, no festejar los días los festivos fue muy duro de asumir. Y esto de que a pesar de que sabemos de que las pantallas no son para nada saludables por mucho tiempo, también el tener esto de tratar de entretenernos con las pantallas fue bastante como también adaptarnos un poco a esto de, yo no estaba muy acostumbrada a las pantallas, sinceramente no miraba casi nunca tele ni nada por el estilo, pero al estar tan encerrada tuve que empezar a ver porque no había otra cosa para hacer. También con respecto a la red, si no hubiera sido porque me invitó Moni, hubiera sido también bastante aburrido mi año, tenerlos todos los sábados a mis compañeros y compañeras ahí de la red era súper lindo, y estar ocupada en algo, ¿no? Y después con respecto a los objetivos que vimos como para ayudar, fue generar un espacio donde tengan la confianza para expresarse sobre todo lo que les va pasando en todos los sentidos, básicamente un espacio de escucha sin crear prejuicios ni barreras. Después otros que pusimos fue hablar con ellos y ellas, el intercambio continuo, porque Ángel decía que nunca es suficiente el hablar con el adolescente. Él decía que el adolescente necesita hablar mucho y creo que eso es una de las cosas que más queríamos como recalcar. Y después una orientación sobre el uso de las redes, las tecnologías para evitar los abusos de estos y generar nuevos hábitos en casa, con su familia, con los compañeros, con los convivientes, leer libros, cosas que puedan llevar a la práctica inmediata, porque decía, si queremos hacer una receta y no tienen los ingredientes, hay que salir, no se puede salir, entonces era como eso de llevar, puedan hacer cosas para llevar a la práctica inmediata, así que básicamente fue eso lo que hablamos, resumido. Si alguien de mis compañeras o Ángel quiere decir algo, no hay problema. No. Todo bien. Que es como más para complementar, que digamos que lo que nosotros tratamos de hacer al momento, pues uno de conocernos o tratar de conocernos fue explorar cada uno de los sentimientos de nosotros o de las experiencias propias, y también al momento de plantear los objetivos o las cuestiones que estaba mencionando la compañera, creo que lo que nosotros tratamos siempre hacer fue primordial de que todo tuviera un hilo y de que se viera al adolescente o pues al individuo de una manera integral, no solamente como algo individual, sino que es un ser que le afectan muchas cosas.
excelente los aportes de todos. Sí, me parece que, bueno, ahora vamos a tratar de ponernos en galería, así nos vemos todos. Me parece excelente lo que han manifestado, la posibilidad del encuentro, la posibilidad de que a veces la escucha es importantísima, ¿sí? Y el compartir con el otro. Como en este espacio que ustedes se tomaron por unos poquitos minutos como para compartir lo que han sentido, y que parecía tan alejado, pero que realmente no es tan alejado. Acá les dejo lo de suicidio y depresión adolescente, toda la bibliografía, y también para hablar de duelo. La asistencia, y les pido por favor que se tomen un minutito en el último que dice para completar, y que yo se los muestro ahora lo que ustedes escribieron, ¿sí? Es importante como evaluación de lo que hicimos, porque eso es lo que le llevamos a los otros colegas. Así que tómense un minutito para ingresar si pueden al Menti, ¿sí? ¿Y qué aporte más quieren hacer? Mario, entraste un ratito más tarde, así que gracias igual por estar. Sí, entré medio tarde. ¿Puedes reenviar, Moni, por favor? Que entré tarde y tengo el chat vacío. Bueno. Te mando la bibliografía de lo que se trabajó. Dale, sí. Así, y las cosas para completar, vuelvo a reenviar a todos. A ver. Me parece que ahí. A ver, varias cosas escritas. A ver si lo podés ver. Buenísimo, pero de cualquier manera ahí está la bibliografía, ¿sí? Bueno, yo voy a tratar de captar, compartir lo que ustedes escribieron en el Menti. Entonces, interactivo, gratificante, útil, empático, interesante, actual, nutritivo, necesario, liberador, asombroso en cuanto a cifras, ¿sí? Las cifras que dimos de suicidio. Deja mucho para pensar. Bueno, gracias por sus aportes nuevamente. Vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a suspender la grabación para charlar como siempre charlamos, cosas personales. Si quieren asomar por el video,